Hermanos, el Señor los bendiga. Estamos todos bienvenidos, hermanos, a este lugar, hermanos, donde alabamos el nombre del Señor. Hermanos, vamos a orar. Si gusta poner de pie, vamos a poner esta tarde, hermanos, pues esta palabra al Señor. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, estamos ante tu presencia, Padre, dándote gracias, Señor, por tu misericordia. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida, bendito Dios, porque nos has permitido, Señor, despertar, bendito Padre, nos has permitido respirar aire de nuevo, Señor, y tú nos has guardado de todo mal, bendito Padre. En esta hora, Señor, te pedimos por esta palabra, Señor, que se va a compartir, por esta tu palabra, Señor, que se vaya a hablar a tu pueblo, Señor, que seas tú, bendito Padre, que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú, Señor, el que hables a través de mí, bendito Dios Todopoderoso. Bendice nuestras vidas, Señor, abre nuestros corazones, bendito Padre, para que todo aquello que se exponga en esta tarde, Señor, sea para tu honra, Señor, sea para tu gloria, bendito Dios. Te agradecemos por los otros servicios, Señor, que tú has dado, te agradecemos y te pedimos por este servicio y por el servicio que todavía viene, Señor, que tú de igual manera, bendito Padre, seas tú el que ministre, Señor, seas tú el que hable, bendito Padre, seas tú el que bendiga a nuestro hermano que trae la palabra, como a nuestros hermanos de la alabanza, Señor. Te rogamos por nuestros pastores, Señor, por nuestras autoridades de la iglesia, que tú también las bendigas, que las fortalezcas, Señor, que de igual manera tú bendigas a todos los hermanos que están aquí, Señor, a todos los hermanos que no han podido venir, bendito Padre, que no vinieron el día de hoy, Señor, que no se reunieron, que tú también los bendigas, Señor, que les pongas en sus corazones la necesidad, bendito Padre, de buscarte. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí gustan tomar asiento, hermanos? Antes de comenzar, hermanos, quiero compartir algo. A mí me da mucho gozo cómo el Señor pues habla, cómo el Señor nos muestra qué es lo que se tiene que hablar, hermanos. Si a lo mejor a los demás hermanos que también comparten aquí pues palabra lo van a entender, hermanos. Hay muchas veces en las cuales uno le pide al Señor para saber qué hablarle al pueblo. Y a mí me impresiona mucho, hermanos, cómo el Señor utiliza muchas formas en cómo decirnos qué tenemos que hablar. Puede ser, yo he escuchado hermanos que dicen, es que estaba escuchando una alabanza y de ahí surgió el tema. Iba para mi trabajo y iba pensando y el Señor me dijo de qué hablar. Y este fue mi caso, hermanos. Yo tenía pues como una idea de qué hablar, hermanos. Yo le estuve pidiendo al Señor y el Señor, gracias a Él, hermanos, pues me dio todo este tema que les voy a compartir en esta tarde. Le puse por título, hermanos, los estándares del mundo. Así se llama la predicación de esta tarde, hermanos. Entonces, pues bueno, entrando en materia, hermanos, de lo que es el tema, vamos a hablar de dos tipos de estándares, hermanos. Unos estándares que podemos tomarlos y definirlos como buenos, y estándares, hermanos, que hay en el mundo que podemos también pues definirlos, hermanos, como malos. Pero vamos a empezar por los buenos, hermanos, los estándares buenos. Todos los que estamos aquí, hermanos, si hay alguien que no, pues me dice, somos mexicanos, somos ciudadanos mexicanos, pertenecemos aquí a este país que es México, hermano, los Estados Unidos mexicanos. ¿Cómo lo sabemos? Pues simplemente, hermano, porque nacimos aquí. Al momento en que nacimos aquí, nosotros pasamos por procesos, hermanos, en los cuales nos definen que somos un ciudadano mexicano. Uno de ellos, hermanos, simple ejemplo, es nuestra acta de nacimiento. Nosotros al nacer, hermanos, que nuestros papás nos llevaron al registro civil, nos extienden un documento en el cual nos dice, esta persona con este nombre, con sus familiares que son sus padres y sus abuelos, etcétera, de sexo masculino o femenino, es un ciudadano mexicano. Ese es un acta, hermanos, que se nos extiende y que se nos dice, aquí está un comprobante que define que tú eres un mexicano, que tú eres un ciudadano mexicano que habita aquí en cualquier estado de México. Y a lo largo de nuestra vida, hermanos, nosotros nos enfrentamos, nosotros tenemos que formar parte pues de esta sociedad de mexicanos. Y como somos parte de esta sociedad de mexicanos, hermanos, así lo ha definido nuestro México, tiene diferentes procesos, tanto sociológicos, hermanos, políticos y como lo quieran llamar, a los cuales nosotros debemos de pertenecer. Por ejemplo, si nosotros, en este caso todos, hombres y mujeres, llegando a la mayoría de edad, a los 18 años, tenemos que tramitar pues una credencial, hermanos, el INE. Hace años era IFE, ahora el INE,
que nos dice, esta es tu tarjeta de presentación. Y con esa, pues es indispensable, hermanos. Si no la tenemos, hoy en día no podemos hacer ningún trámite. Para cualquier cosa, hermanos, para cualquier trámite es necesario tener el INE. Y es algo que nos avala también como población mexicana, hermanos. Otro ejemplo de que tengo, hermanos, es como trabajadores también. Muchas personas que trabajamos pues tenemos que declarar ante el SAT. Es pues un proceso también, hermanos, que ya está definido en nuestro país. Yo no fui quien dijo, hagan eso. Simplemente, hermanos, a mí me tocó ya nacer, crecer y estar pegado a esto. Entonces, hermanos, este tipo de cosas son estándares ya definidos por nuestro país, hermanos. Son cosas ya definidas por el país, que como lo vuelvo a repetir, hermanos, no nos tocó a nosotros el decir yo no quiero formar parte, o yo sí. Tenemos que formar parte, hermanos, porque son parte de nuestras necesidades como mexicanos. En el momento en que nosotros somos parte de esta sociedad, hermanos, como mexicanos, nos hacemos acreedores a ese tipo de procesos, hermanos, de amparos y como lo queramos llamar. Entonces, hermanos, seamos jóvenes, seamos niños, seamos adultos mayores, hermanos, todos tenemos y pertenecemos a todo ese proceso. Yo en ocasiones, hermanos, me he preguntado el por qué, el para qué de tantas cosas, porque yo no sé si ustedes han pasado por algún proceso pues de este tipo, hermanos, pero no son muy sencillos, en ocasiones son muy tediosos, en ocasiones la burocracia, hermanos, pues puede más y son muchas cosas complicadas. Pero ante todo, hermanos, todo tiene un objetivo. Parte de ello, hermanos, es tener pues un control sobre nuestro país, saber quién es quién, qué hace quién, a qué se dedica y pues toda la cuestión económica, hermanos, saber cómo se maneja. Y no solamente aquí, hermanos, en todos los países a nivel mundial, cada país tiene su proceso, hermanos. Cada país maneja diferentes procesos, a lo mejor unos más rudimentarios, a lo mejor otros más sencillos, pero en resumidas cuentas, cada país, hermanos, maneja un proceso similar. Entonces, hermanos, yo me preguntaba en esta parte, esas son cosas instituidas por las leyes pues, de nuestro país. Al fin de cuentas son humanos quienes implantan esas reglas, esas leyes. Y el Señor, hermanos, ¿cuál será la perspectiva del Señor sobre todo esto, hermanos? ¿Qué pensará el Señor? El Señor dirá, está bien que pertenezcan al SAT, está bien que declaren impuestos, está bien que sigan toda esa corriente. Entonces, hermanos, si bien no hay una respuesta sólida que nos diga, tú, ciudadano mexicano, en la Biblia, claro, y que nos diga de punto a punto lo que tenemos que hacer y si está bien o está mal, hermanos, no lo hay, pues hay bastantes referencias, hermanos, que podemos tomar en cuenta. Vamos, hermanos, a Lucas, al libro de Lucas. Lucas capítulo 20, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 19. Dice la palabra del Señor, hermanos. Dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Versículo 20, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Muy bien, hermanos, vemos un contexto en el que pues los fariseos, hermanos, tratan de enviar gente mala, disfrazándose de justa, con el objetivo de hacer que el Señor diga algo en contra de la ley, hermanos, que el Señor diga algo que no está bien, y la palabra lo dice, para entregarlo a las leyes, al gobernador. Grave error, hermanos, el Señor es omnipotente, el Señor todo lo sabe, hermanos, y lo podemos seguir viendo. Dice en el versículo, hermanos, 21, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Versículo 22, hermanos,
¿nos es lícito dar tributo a César o no? Nos es lícito, hermanos, lo podemos traducir también como nos es permitido, se puede. Entonces podemos definirlo de esa forma, ¿se puede dar tributo a César o no? Lanzan la pregunta, hermanos, la pregunta retando, hermanos, y tratando de que el Señor responda algo que no les parezca, para así poderlo entregar a las reyes, hermanos. Dice el versículo 23. Mas él, comprendiendo la audacia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? El 24, hermanos. Mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. El Señor todo lo sabe, hermanos. ¿Por qué me tentáis? Pregunta el Señor. El 25. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver un claro ejemplo, hermanos, donde el Señor dice, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, al gobierno lo que es del gobierno, a Dios lo que es de Dios, hermanos. Y el 26, hermanos, donde termina esta parte, dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaron de su respuesta, hermano. Y cayeron. Vemos la sabiduría increíble del Señor, hermanos. Él ya sabía lo que le iban a preguntar, hasta incluso les dice, ¿por qué me tentáis? Y asimismo no les da una respuesta diciendo un no, no les da una respuesta diciendo un sí, les da una respuesta con sabiduría que solamente da el Señor, hermanos. Ahora, vamos al libro de Romanos, hermanos, Romanos 13, un poco más adelante, por favor. Vamos a leer desde el versículo 1, hermanos. Dice la palabra, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, hermanos. Ok. Someternos, hermanos, podemos también entender la palabra someternos como estar bajo el régimen de las autoridades, hermanos. No lo habla en un mal sentido de sométanse y que hagan con ustedes lo que quieran, no, sino sométanse, estén bajo el régimen, respeten la autoridad superior que tenemos en nuestro México. Vamos al segundo versículo, hermanos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, hermanos. Todos, hermanos, aquí nosotros como mexicanos tenemos una ley establecida. Esta parte, hermanos, este versículo es muy importante porque dice, si se resisten, a lo establecido por Dios se resisten, hermanos. Más allá, hermanos, de todo partido político, de toda cuestión electoral y que justo acabamos de pasar, hermanos, Dios es el único que puede dar, que puede poner y que puede quitar, hermanos. Eso lo sabemos. Si bien como ciudadanos nos toca el analizar, hermanos, el pensar y el decir, bueno, eso está bien que proponen, eso está mal, la voluntad del Señor es una sola. Y nada, hermanos, nada de lo que haya en este mundo puede detener la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Señor Dios Todopoderoso y su voluntad ya está hecha, hermanos. Ahora, vamos al versículo 3. Dice la palabra, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Lanza una pregunta, hermanos. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Si nosotros hermanos somos cristianos, creemos en Dios, creemos en Cristo. Nosotros no tenemos que tener miedo de la ley, hermanos, no tenemos que tener miedo de las leyes terrenales que hay aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros seguimos a Dios. Dios es perfecto,
Dios nos va a decir cómo comportarnos, qué método seguir, hermanos, cómo caminar. Y eso, como nuestro Dios es bueno, hermanos, y nuestro Dios todo lo puede, no nos va a llevar por un camino malo. Entonces, siguiendo esa lógica de Dios, hermanos, siguiendo a Dios, no tenemos por qué tener miedo de que la ley nos pueda castigar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el más grande juez que existe. Ahora, hermanos, siguiendo esta parte de que el Señor tiene un propósito y una voluntad, hermanos, ¿quién puede deshacer esa voluntad, hermanos? Principalmente nosotros como humanos no podemos. El enemigo, hermanos, tampoco puede. Dice Daniel 2, hermanos, se los leo. Dice una parte que Él quita reyes, hermanos, y Él pone reyes. Que Él da la sabiduría, hermanos, y Él pone sabiduría. ¿Quién más, hermanos, como Dios, puede hacer la voluntad de Dios, hermanos? Solamente Él. Entonces, todos estos tipos de cosas, hermanos, estos estándares, en gran manera son respaldados por Dios, porque pues Dios es el que pone las leyes, hermanos, terrenales. Y todo, hermanos, sea que en tal país quedó tal presidente, sea que ganó tal aquí en México, en Querétaro, sea como sea, hermanos, todo ayuda para que el propósito del Señor se vaya cumpliendo y para que la obra del Señor se vaya haciendo, hermanos, y desarrollando al paso que el Señor quiera. Muy bien, hermanos. Entonces, recapitulando de esta parte que vimos, como pertenecemos a este país, hermanos, como pertenecemos a México o al país que pertenezcamos, tenemos derechos, hermanos, tenemos obligaciones, tenemos ciertos procesos como mexicanos que tenemos que realizar en nuestra vida, y podemos ver que el Señor, en cierta manera, Él avala. El Señor, en cierta manera, dice: respeta la ley y tendrás alabanza de ella. Si no la respetas, pues hay consecuencias y pueden ocasionarte cosas malas. Pero ahora, hermanos, veamos los estándares malos que rigen a nuestra sociedad hoy en día. Estamos, hermanos, en una sociedad. Si bien el Señor nos dice que su reino no es de aquí y que nosotros también somos peregrinos y extranjeros, hermanos, nos toca desenvolvernos con esta sociedad. Y podemos ver, hermanos, muchas cosas pues de la sociedad. Hoy en día, hermanos, principalmente, ¿qué podemos ver? Olas de violencia, hermanos, muchas agresiones a, no nada más por decir mujeres, pero también a hombres, hermanos, mucha violencia, secuestros y miles de cosas, hermanos, que podemos puntuar específicamente esta tarde. ¿Cuál es el problema aquí, hermanos? Que nuestra sociedad, aquí en la sociedad que pertenecemos, hermanos, lo ha tomado como un estándar para vivir. Ya antes, hermanos, hace años que el narcotráfico, por ejemplo, era algo raro. Hoy en día ya es parte de la cultura mexicana. Hoy en día se ve incluso a niños, hermanos, que aspiran con ser parte del narcotráfico. Mientras antes un niño podía decir: yo quiero ser doctor, yo quiero ser, etcétera, tal cosa, hoy un niño ya puede decir: yo quiero ser narcotraficante. Entonces, hermanos, podemos ver lo corrompido, lo alejado de Dios, hermanos, que está la sociedad hoy en día, que han tomado todo lo que el Señor prohibió, lo han tomado como parte del diario vivir de la persona, hermanos. Y bien, hermanos, nosotros no encajamos en ese estilo de vida. Nosotros no encajamos en el narcotráfico, nosotros no encajamos en la violencia, hermanos, nosotros no encajamos en las borracheras, nosotros no encajamos en todo ese tipo de vida. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es santo. Porque nuestro Dios no hace esas cosas, hermanos. Y bien nuestro Dios nos lo ha dicho: aléjate de todo eso, ven a mí. Vamos, hermanos, al 1 de Pedro, por favor. Vamos a leer el capítulo 2, hermanos. Desde el versículo 9. Dice la palabra del Señor, hermanos. Hasta a este versículo, hermanos, esa parte se titula El pueblo de Dios. Y dice la palabra:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable, hermanos. Bien, la palabra lo dice, hermanos. Nos sacó de las tinieblas, hermanos, y nos llevó a su luz admirable. Seguimos leyendo. El versículo 10. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, hermanos. Y todo esto gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y sigue diciendo en el versículo 11, dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué deseos carnales, hermanos? Pues todo el pecado. Y en eso también, hermanos, va englobado todo este tipo de cosas, hermanos, todo este tipo de estándares, de cosas que la gente allá afuera, hermanos, en el mundo ha tomado en su diario vivir. Muy bien, hermanos. Esta parte dice el Señor, como peregrinos, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice en Lucas, hermanos, que su reino no es de aquí. Y como Él no es de aquí, hermanos, tampoco nosotros somos de aquí. El Señor nos tomó como hijos, hermanos, y así como hijos tampoco nosotros pertenecemos aquí. Así como no pertenecemos aquí, hermanos, y así como somos sus hijos, nosotros no debemos de seguir nada de las cuestiones que se siguen en el mundo, hermanos. Eso lo debemos de tener claro. Ahora, hermanos, yo he visto en ocasiones, pues en las redes sociales, hermanos, en muchos lugares, existe mucho repudio, o más bien, existe cierto molestia hacia las religiones, pero una de ellas, hermanos, a la que existe más repudio es al cristianismo. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque pues muchas de las cosas que hoy se toman en la sociedad, como ya lo he dicho, como el diario vivir, para nosotros el Señor no nos dejó claro que eso está mal. Entonces, hermanos, muchas de esas cosas, y yo lo he escuchado, que nos tachan, ¿a poco muy santito? Pues sí, hermanos, nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es santo. Y porque si bien podemos fallar, hermanos, y podemos tener algún momento alguna falla, el Señor diariamente nos perfecciona, hermanos. Entonces, si nos llegan a preguntar, ¿a poco muy santo? Claro que sí, porque mi Dios es santo. Porque yo estoy tratando de día a día, con la fuerza de mi Señor, ser más como Él, hermanos. Entonces, hermanos, si bien allá afuera ellos pueden decir, tenemos diversión, nosotros también tenemos diversión, hermanos. El Señor, no porque pertenezcamos al Señor quiere decir que sea algo aburrido. También nosotros tenemos diversión, hermanos, y sabemos cómo divertirnos sanamente en el camino del Señor. Si ellos tienen felicidad, hermanos, nosotros tenemos miles y millones de felicidades del Señor, hermanos. Simplemente el saber que el Señor sane a alguien y que nos podamos gozar aquí con los testimonios, eso es felicidad. Si allá ellos tienen tristeza, si ellos tienen todo, hermanos, nosotros también lo podemos tener. Pero hay algo, hermanos, que es la santidad, que ellos no pueden obtener de alguna forma, hermanos. Porque ¿quién provee la santidad, hermanos? Dios. Y a nosotros Dios nos puede dar la santidad porque nosotros tenemos una comunión con Él. Pero si ellos no tienen esa comunión con Dios, hermanos, ¿quién les puede dar la santidad? Muy bien, hermanos. Todos estos estándares malos, hermanos, no compiten en nuestra vida. No son parte de nuestra vida. Dios es muy diferente, hermanos. Dios no va a permitir que nosotros, si venimos a Él, sigamos iguales, hermanos. Lo primero que Dios va a hacer en nuestra vida es lavarnos. Si nosotros pertenecimos en algún punto, hermanos, a todas esas cosas malas, lo primero que el Señor hizo con nosotros fue limpiarnos. Lo primero que el Señor hizo con nosotros fue quitar, arrancar de raíz, hermanos, todo pecado, toda situación de nuestra vida y echarla fuera, hermanos. Y el Señor es muy sabio y es muy
fiel con nosotros, hermanos, que dice, yo ya no me acuerdo de nada de eso. Pero hermanos, aquí viene entonces una pregunta que yo me hacía cuando se daba toda esta parte del tema, hermanos. Nosotros como cristianos, ¿cómo con las fuerzas del Señor, claro, solos no? ¿Cómo vamos a terminar con todo esto, hermanos? Y parte de ese tema también se daba, hermanos, por toda la cuestión que se ha dado hoy en día, los movimientos, marchas, etcétera. La gente, la sociedad, hermanos, trata de terminar ciertas cosas agregándole eso mismo. Les pongo un ejemplo, hermanos. Si yo veo que se está quemando algo y yo llego y le echo más gasolina, no se va a terminar, hermanos. No voy a poder erradicar la fuente de ese fuego. Si yo, hermanos, veo que alguien se está peleando y que llega más gente y que ya se está ahí armando una pelea, hermanos, y si yo llego también a soltar golpes, pues tampoco se va a acabar, hermanos. La violencia no se puede erradicar con la violencia, hermanos. Y había otra, esta parte, este ejemplo, hermanos, también lo encontré en una fuente de un libro, hermanos. Me gustó mucho. Cuando nosotros estábamos en pecado, hermanos, cuando nosotros andábamos perdidos y sin Dios, es como si estábamos en un cuarto oscuro, hermanos. En un cuarto oscuro, imagínenselo, que solamente había 2 ventanas destapadas. Las demás ventanas estaban selladas, tapadas. Entonces, hermanos, imagínense que yo quería salir de esa oscuridad y iba y tapaba las otras 2 ventanas. Pues es obvio que la poca luz, hermanos, que entraba, ya no iba a entrar. Entonces, ¿cómo quería yo salir de esa oscuridad? Si sigo tapando, hermanos, si sigo haciendo lo mismo. Lo que tenía que hacer era lo opuesto. Tapar, hermanos, para que la luz pudiera entrar. Entonces, hermanos, ¿por qué la sociedad quiere, en este caso, lo que se vive en estos días, por ejemplo, una de la violencia contra la mujer, generando más violencia? ¿Por qué se quiere acabar con algo infundiendo eso mismo, hermanos? Eso no va a dar una respuesta. ¿Quién da la respuesta, hermanos? Solamente el Señor. ¿Quién puede hacer las cosas, hermanos? ¿Quién puede hacer un cambio verdadero? Y amén que nosotros somos testigos, hermanos, de que el Señor ha hecho cambios verdaderos, principalmente en nuestra vida, en nuestra familia, hermanos, en algún familiar, pero nosotros somos testigos que el Señor puede hacer cambios verdaderos. ¿Qué es lo que se necesita, hermanos? Cambiar la forma de pensar. Venir al Señor, hermanos, y darle honra y gloria a Él. Quiero compartirles, hermanos, ya casi para terminar. Vamos al libro de Isaías, hermanos. Vamos a leer el capítulo 53. Solamente el Señor, hermanos, nos puede dar un cambio. Mientras allá afuera en el mundo tratan de hacer movimientos, tratan de generar cosas, tratan de mover cielo, mar y tierra, hermanos, para buscar un cambio, pues hemos visto el fracaso. Porque en muchas cosas que se han tratado de hacer para restablecer las olas de violencia que azotan a México, no se ha visto un cambio, hermanos. Si por momentos se establece un lapso de paz y se deja de escuchar a lo mejor en las noticias, en las redes sociales, tanto crimen, no se termina, hermanos. ¿Cuántos años viene arrastrando México de violencia, de matanzas, hermanos, de cuestiones? Y simplemente se vuelve a repetir todo, hermanos. El hombre sin el Señor no puede, hermanos. Podrá tratar en su sabiduría, pero pues al fin de cuentas es cerrada, hermanos, porque no tiene a Dios. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estaba con los doctores de la ley y era un niño y ellos se maravillaban, hermanos, por tantas cosas que sabía,
Si bien el Señor no vino a decirle a los gobernantes, tienes que gobernar así, 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 el Señor lo enseñó, hermanos, con su testimonio. Y el Señor es un gran gobernante, hermanos. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede, porque Él es perfecto, hermanos, y porque Él es recto. Porque Él no tiene esa varianza de un hombre, hermanos, que puede errar en sus decisiones. Pero bien, hermanos, vamos a Isaías 53. Vamos a leer desde el versículo 3, hermanos. Dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, hermanos. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, hermanos. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados, hermanos. Podemos ver, hermanos, que mientras allá afuera en el mundo se busca una solución, tratan de hacer miles de cosas, fomentar leyes, crear organismos que lidien con todo esto. El Señor hoy nos dice: yo ya pagué por todo eso. Yo ya hice las cosas. ¿Qué necesitan? Vengan a mí. Vengan a mí y el Señor puede llevar y puede dar paz en todo, hermanos. Seguimos leyendo. En el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El 7, hermanos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, hermanos. Aquí está la respuesta a qué se tiene que hacer, hermanos. No vamos a acabar con más violencia dándole más violencia. El amor perfecto, hermanos, del Señor fue el que pudo limpiar nuestras vidas, hermanos. Fue el que pudo enmendar la relación de Dios con el hombre. Esa es una de las respuestas, hermanos. Y siguiendo el tema, hermanos, en esa parte de los estándares que son malos para nosotros, para la sociedad, hermanos, el cómo terminar con todo esto, la respuesta es el amor de Dios. El cómo terminar con todo esto, hermanos, aunque en ocasiones como cristianos nos dé coraje, hermanos, como cristianos nos duela el ver tanta injusticia, como cristianos pues incluso hasta nos dé ganas de llorar, hermanos, por tanta cuestión que vemos. Tengamos en cuenta que así como el Señor tuvo misericordia de nosotros, hermanos, nosotros en algún punto así también fuimos. Y debemos de entender, hermanos, que el Señor no dijo: pues háganle ustedes como puedan. A ver, sálvense. El Señor entregó su vida, hermanos. El Señor se fue, hermanos, a la cruz. Él pagó el precio, hermanos, no dudó en hacerlo. Él afrontó las cosas, hermanos, y es por Él que hoy podemos estar aquí, hermanos. Hermanos, se pueden poner de pie. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Debemos de creer firmemente, hermanos, que si nuestro país está siendo azotado, hermanos, si vemos en las noticias constantes cuestiones, hermanos, que como cristianos nos duelen, fielmente, hermanos, podemos creer que el Señor puede obrar. Y así como hay cosas buenas que nuestras leyes han hecho, hermanos, y son avaladas por Dios, hay cosas malas y que el Señor puede erradicarlas, hermanos. Que el Señor puede echarlas fuera y que el Señor puede darnos, hermanos, la victoria en su santo y bendito nombre. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso. Santo eres tú, Señor, poderoso, bendito Padre, digno de la honra, Señor, digno de la misericordia. Creemos, bendito Padre, fielmente, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, que tú eres el que puede hacer, Señor, el que pone, bendito Padre, el que quita, Señor.
Creemos fielmente que tú eres el único que puede hacer las cosas, Señor. Y asimismo, como tú has establecido a dioses, como tú has establecido a reyes, Señor, como tú los has quitado, bendito Padre, creemos que tú, Señor, tienes un plan, Señor, y un objetivo, bendito Padre. Nos abruma, Señor, nos da tristeza, bendito Padre, nos duele, Señor, el ver las olas de violencia, bendito Padre, el ver las cuestiones que azotan a nuestro país, bendito Padre, a este lugar donde en las colonias aledañas donde nos reunimos, bendito Dios. Pero ante todo, Señor, confiamos en tu poderoso y en tu poderoso nombre, Señor, y que tú tienes un objetivo para todas las cosas, Señor. Te damos gracias porque hasta este día, Señor, a pesar de los duros que fue el año pasado, bendito Padre, tú nos has guardado, Señor. Tú nos has bendecido, bendito Padre. Caminamos por ti, Señor, y si es que estamos aquí, bendito Padre, es gracias a tu santo y bendito nombre, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, humildemente, bendito Padre, que tú nos ayudes a ser más esforzados, bendito Dios. Que nos ayudes, bendito Padre, a entender, Señor, que solamente tú puedes terminar con todo eso malo, Señor. Que tú ya has pagado el precio, bendito Padre, y que todo aquel, Señor, que quiera un perdón genuino, que tenga un perdón genuino en su corazón, Señor, tú también lo puedes tener como tu hijo, bendito Dios. No podemos erradicar, Señor, la violencia, bendito Padre, con más violencia, Señor. No podemos erradicar, bendito Padre, problemas con más problemas, Señor, sino solamente tú eres el que con tu amor, bendito Padre, que cubre, Señor, toda cuestión de pecados, bendito Padre, tú sí eres el que puedes terminar con las cosas, Señor. Te rogamos, bendito Padre, que nos permitas caminar en paz, Señor, que nos permitas caminar demostrando, Padre, que somos tus hijos, que nos permitas caminar demostrando, Señor, que tú eres el único Dios, que en ti hay un cambio verdadero, Señor. Que si las personas ya le intentaron por todo lugar, Señor, por toda denominada religión que se dé, Señor, que puedan entender que solamente tú eres el que puede hacer cambios verdaderos en la vida, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias, bendito Padre, y asimismo, Señor, rogamos que tú seas el Dios Todopoderoso, que nos dé fuerza, Señor, cada día, bendito Padre, para en el lugar en el que estemos, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, Señor, en el lugar donde nos envolvamos de nuestras actividades, podamos demostrar, Señor, que tú estás con nosotros y que sobre todas las cosas, Señor, hay una esperanza viva en ti y en tu nombre, bendito Dios Todopoderoso. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, si alguien nos pregunta, ¿quién es el único que puede hacer cambios, hermanos? Gozosos podemos decir que es el Señor, porque nosotros somos testigos, hemos sido testigos, seguiremos siendo testigos, hermanos, del cambio que el Señor tiene para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.